Passport Gringos. Esto es Passport Gringos. Bienvenidos a vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy nos adentramos en una de las historias más surrealistas de la historia del fútbol americano, de la NFL. La historia del equipo que decidió lesionar a jugadores rivales a propósito. Los New Orleans Saints ganaron la Super Bowl del 2010, pero esa misma temporada se descubrió más tarde que habían llevado a cabo un sistema organizado en el que sus jugadores se llevaban recompensas económicas en negro, de una especie de bote, de una especie de colecta de dinero que hacían si lograban lesionar a sus rivales. Uno de los episodios más lamentables de la historia de la NFL, en la que Sean Payton, Greg Williams y otros variopintos personajes demostraron que los Saints no eran tan santos. Esto es Passport Gringos. Y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra en primer lugar mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Muy contento, como siempre, de estar una vez más en un nuevo episodio de Passport Gringos. 3 semanas y 3 episodios que estamos grabando, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo que no teníamos ya este ritmo, ¿eh? Volvimos a lo cotidiano, que era grabar una vez por semana, como corresponde. Sí. Efectivamente. Y junto a nosotros hoy, mejor dicho, se encuentra un fabuloso invitado, miembro estelar de nuestro podcast Hermanos sobre la NFL en español, conocido como El Capologist, es Santiago Tomasi. ¿Cómo estás, Tomasi? Muy buenas, pues la verdad con muchas ganas de estar aquí y más con uno de los temas más polémicos, absurdos y rebuscados que dio la NFL hace una década ya, y la verdad que es una historia bastante sorprendente cuanto menos. Efectivamente. Yo estaba pensando temas y tal. Se me ocurrió a mí esto del Bountygate. Estaba bien, está divertido para quizás hacer un episodio de Passport Gringos. ¿Con quién lo podemos hacer? Y luego mi cerebro conectó los puntitos y dijo, mira, Santiago Tomasi. Y aquí estamos. Que bueno, Tomasi como gran admirador y entusiasta de Sean Payton y de los New Orleans Saints. Puede que tenga una o dos cosas que decir al respecto hoy, así que quedaros para descubrirlo. Claro, no las digas ahora, vamos a mantener el suspenso para... baitiemos un poco, llevémoslo al lugar donde va a decir todas esas cosas. Yo no conocía el caso antes de que concertáramos esta fecha para grabar el episodio, no tenía ni la menor idea de la historia y no le encuentro sentido. No tiene ningún tipo de sentido, no lo encuentro, por apuestas deportivas lo podría entender, pero por cómo surge todo esto, no le encuentro, a día de hoy no le encuentro sentido. Pero por el morbillo de vamos a lesionar al otro y a sacar 4 perras más que ponemos aquí una colecta. Por eso no lo entiendo. Yo digo, bueno, habrá sido cuando me planteaste el tema, dije, seguramente fue de apuestas, de vamos a hacer, que en el fútbol a veces pasa de una tarjeta roja rápido, algo por el estilo, pero no, esto no tenía que ver con apuestas, eran honestos, no alteraban el juego para ganar eso. No, iban al máximo de la competición, eso no lo adulteraban. ¿Y sabes quién va al máximo? Esto lo enlazo con esta turra que hacemos siempre antes de meternos en materia. ¿Sabes quién va al máximo? ¿Quién? El fucking Joey Chestnut, que volvió a batir el récord de perritos calientes, de hot dogs, de panchos. Ayer se enfrentó en un evento retransmitido en directo por Netflix, una especie de pay-per-view, pero sin pay-per-view porque no era la modalidad, pero Netflix transmitió en directo su enfrentamiento con Takeru Kobayashi, no sé si lo pronuncié bien. Tenían que enfrentarse a comer perritos calientes, no de Nathan, no los míticos perritos calientes de los que hablábamos en el episodio anterior, sino perritos calientes sin marca. Y el cabrón de Chestnut se zampó 83 en 10 minutos. Una auténtica locura. El récord estaba en 76 en el Nathan. Marcado por él mismo. Sí, y Kobayashi se quedó en 64, 65, 66. Creo que 6. Que es un montón. Sí. No tiene tampoco ningún tipo de sentido.
O sea, hubiese batido el récord, o sea, contra prácticamente todo el resto del mundo, pero se ha tenido que ir a enfrentar contra el GOAT de esto. El Michael Jordan, Messi, Maradona, Tom Brady, todos juntos. Joey Chestnut, que sucedió el concurso entre el comienzo de una reunión y bueno, o sea, iba a empezar la reunión, ya llevaban 4 minutos, yo me tuve que meter en la reunión, pero lo estaba viendo y me alegré cuando pasó y tuve que contar por qué me estaba alegrando. Tuve que contar que estaba viendo lo de Joey Chestnut, sirvió para romper el hielo, por supuesto, pero les tuve que explicar que hay un tipo que se comió 83 panchos en 10 minutos, 83 perritos calientes, una auténtica locura. Y antes del concurso estuvieron mostrando cómo entrenan, ¿sí? Que es algo que parece una película de Will Ferrell, de lo ridículo que eran los entrenamientos para alguien que no entiende. Kobayashi se ponía en el balcón y sacaba la lengua y la guardaba como un sapo, sacaba la lengua y la guardaba, sacaba la lengua y la guardaba, y lo contaba como algo serio, como un entrenamiento en serio, como cuando ves a, no sé, a un boxeador contando lo que hace. Bueno, él contaba eso. Automáticamente, inmediatamente después, Chestnut mostraba que se cuelga una pesa con un aparato en la mandíbula, con un peso grande, y sube y baja con la mandíbula para entrenarla. Nuevamente, parecía algo sacado de una película de Will Ferrell, de darle solemnidad a algo que no tiene solemnidad, que requiere mucho trabajo, mucha concentración, estamos de acuerdo, mucho entrenamiento, un talento innato, sí, pero que hay no que deja intentar abrirte el esófago tanto como puedas antes. Sí. Bueno, fue un gran momento. Presencié historia. Historia del deporte. Historia del deporte. Que además me hace gracia lo de Will Ferrell, que lo menciones, porque en el careo que hicieron, no sé si el día antes, que Netflix publicó en redes y tal, entre los dos competidores, estaba Rob Riggle, que es un actor típico de películas de Will Ferrell. Está en... Sí, exacto. Lo presentó él y es como... ahí está, Dios mío. Lo mejor del deporte, lo mejor del deporte. Chestnut, vivimos a Messi, yo viví a Jordan, tú no, porque bueno, y Tomasi entiendo que tampoco, porque son muy jóvenes. Yo vi a Jordan, vi a Maradona, vi a Messi, vi a LeBron, vi a Doncic, Jokic, vi a, no sé, a Tyson y lo vi a Chestnut. Puedo decir que vi competir a Chestnut. Sí, efectivamente. Y bueno, eso, lo mejor del deporte. Vamos a ir hoy con lo peor del deporte también. Y antes, en un pequeño momento de seriedad, porque bueno, es algo que ha ocurrido esta semana en el deporte americano, que quería mencionar brevemente, que bueno, es una historia triste y que desde luego desentona en la dinámica de este programa, pero quería hacer mención de lo que fue el triste fallecimiento el pasado jueves 29 de agosto de uno de los mejores jugadores de hockey del mundo en la actualidad, que era Johnny Gaudreau, jugador de los Columbus Blue Jackets, que desgraciadamente falleció junto a su hermano Matthew Gaudreau el pasado 29 de agosto, víctima de un homicidio vehicular cuando estaba montando en bicicleta a las afueras de Filadelfia, en New Jersey. Y que, bueno, ha sido una enorme pérdida para el mundo del deporte en Estados Unidos, para la NHL en particular, como digo, jugador de los Columbus Blue Jackets. Y también protagonista de la que quizás sea la mejor temporada individual en términos estadísticos jamás realizada por un jugador estadounidense nacido en Estados Unidos en la historia de la NHL en 2021-2022 con los Calgary Flames. Además era un jugador que, bueno, bastante pequeño, de una estatura bastante baja, que de hecho tiene una anécdota graciosa, es que cuando se presentó al draft, los jugadores que se presentan al draft de la NHL tienen que pesar un mínimo de 120 libras, que deben ser como 50 y tantos kilos, cerca de 60 kilos, y él no llegaba a ese límite y se metió como peso en la entrepierna para poder llegar al mínimo del peso para poder presentarse al draft de la NFL. Y sí, no, una historia terriblemente trágica, asesinados por un conductor ebrio además en esa situación. Y nada, mandar nuestro pésame, porque ha sido una situación horriblemente trágica y que bueno, también ha demostrado algo que ya se sabía y que a mí también me impactó bastante fuerte, porque yo estaba familiarizado con Gaudreau, de que era conocido como uno de los mejores, no solo en términos deportivos, sino que era una de las personas
más valoradas de toda la NHL, que era un absoluto encanto de chaval y bueno, ha sido pues una enorme pena perderle. Pero bueno, ya mencionado eso, vamos ya con el tema de hoy, que es los New Orleans Saints y cómo hace 15 años decidieron que, bueno, pues vamos a darle un poco más de picante a los partidos, vamos a darle un aliciente más a la motivación de los chavales para ganar los partidos. Y si nos podemos llevar con nosotros, además de la victoria, pues a un jugador del rival, pues bienvenido sea. Bienvenido sea porque nos gusta competir y nos gusta el deporte, nos gusta el deporte. Es curioso también que sean los New Orleans Saints en particular porque los New Orleans Saints se convirtieron durante ese par de años, se puede decir, un poco en el equipo de América. No son los Dallas Cowboys, tampoco son ese nivel de popularidad, pero después del huracán Katrina sí que eran un equipo que se tuvo que mudar durante un año a San Antonio, si no me equivoco, fueron en San Antonio ese año, volvieron y después de un muy mal año fuera volvieron, echaron al entrenador lo dejaron en San Antonio y se trajeron de Texas a uno de los asistentes de los Dallas Cowboys, a Sean Payton, como entrenador de los nuevos New Orleans Saints, de vuelta en New Orleans, en el Superdome de New Orleans, que fue el estadio, una de las pocas zonas que se inundó, como el 85% de New Orleans con el huracán Katrina. El estadio fue una de las pocas zonas que no, y ahí se resguardó muchísima gente durante aquel desastre natural. Y bueno, pues hizo que el regreso fuese muy épico. Esto en 2007. Y bueno, pero ahí ya empezaron a crearse los nuevos Saints. Porque así como en 2007 volvieron los Saints a la ciudad, llegó con ellos, además de, bueno, Sean Payton había llegado como ese año antes, se sumó Greg Williams. Greg Williams, otro de los principales protagonistas de toda esta historia. A ver, Tomás, y mucho que desgranar por aquí, ¿por dónde deberíamos empezar? A ver, yo creo por la parte positiva de esta historia, que es lo de los Saints. Al final, los Saints eran una franquicia que ha sido perdedora prácticamente toda su vida. Y no lo digo ni con maldad, quiero decir, llegaron a playoff. Es que no habían ganado nunca un partido de playoff. En concreto habían ganado un partido de playoff. La llegada de Sean Payton cambia la franquicia. Es una franquicia que juega la mitad del año en Alamodome, la mitad en el campo de LSU. La ciudad está, pues, no voy a decir moribunda, pero casi después de lo que pasó en Katrina. Llega Payton, llega Breeze, 2006, hay que ilusión, qué bien, juegan muy muy bien ese año, llegan a la final de conferencia y precisamente pierden contra tus Bears y hay cierta ilusión. El ataque funciona muy bien, la defensa no, la defensa tenía problemas y aquí es donde aparece el principal instigador de todo esto y el hombre que basó, que decir, todas las movidas es con él, ya luego se puede batir toda la implicación de Sean Payton, que es grande, pero Greg Williams. Pues Greg Williams llegó aquí. Greg con dos Gs, me gustaría recalcar, que por algún motivo tiene dos Gs en el nombre. Bueno, dos Gs, el doble de violencia, imagino que será la traducción. Que era un tío que ya era conocido porque se supone que ya eran muy agresivos sus equipos y llegó aquí. Bueno, quiero decir, la preparación estaba bien y ese año los Saints llegan en 2009, es decir, llega Greg Williams ese año, llegan a la Super Bowl y la ganan. De momento ahí no hay nada, es el equipo de América porque qué historia más bonita, qué tal, qué cual. Los jugadores de Minnesota se quejan abiertamente y acusan a Saints de han ido a lesionar adrede a Brett Favre, esto iba premeditado. La respuesta de todo Estados Unidos fue: sois unos llorones de mierda, haber ganado el partido. Con motivo, quiero decir, es que verdad, es que pues haber ganado. El tema es que, claro, alguien se puso a revisar los partidos previos. A Kurt Warner le sacan del partido con 3 conmociones al mismo partido, en los mismos playoffs. Y era como, ostras, aquí a lo mejor ha pasado algo raro para que haya 2 lesiones de Kubic, porque bueno, Favre ya de por sí tenía una edad y era un poco muñeco en cuanto a lesiones, pero sale con el tobillo destrozado, con un hombro magullado, con una conmoción. El partido fue violento, no va a negar. Esto como referencia a los aficionados del wrestling, Tomás, y estos Saints eran como Randy Orton, el asesino de leyendas, que se cargaron a Kurt Warner y a Brett Favre en aquellos playoffs. Sí, y tampoco tuvieron mucha pena, quiero decir, tampoco hubo mucho de, ay, no, qué pena. No, lo matamos y ya está. Una pregunta para alguien que no... O sea, yo no veo partidos... Pregunta. No les voy a mentir, no veo partidos de la NFL, como mucho un poco la Super Bowl y nada más, y a veces ni eso.
uno entiende que el fútbol americano es un deporte violento de por sí. Yo en las películas y demás veo un montón de tackles, veo un montón de juego brusco por parte de los defensores. Entiendo que forma parte del deporte y entiendo que en muchos partidos sale gente lesionada. Sí. ¿Cómo era, ustedes que lo vieron, era exagerado el nivel de violencia con el que se empleaban? ¿O parecía normal? Parecía algo que, bueno, van un poquito más allá, pero tampoco tanto, es algo... Era eso, parecía vale, este partido, sobre todo el partido contra Vikings, se me ha aficionado a Vikings, ahora se nota un poco más, pero es como, hay muchos placajes que son tarde o muy al límite o muy tal, pero claro, si no hubiera habido la información de que podía haber un bounty gate detrás, sería como, es que es un equipo ultra agresivo, ya está. Claro, que aquí es donde viene ya la diversión, que es, alguien filtra, hay un bounty gate, pero no pasa ese año, pasa el siguiente, y luego es cuando de repente la NFL, es decir, pasa 2009, ganan el título, pasa 2010 y en 2011 es cuando se empieza a investigar. ¿Cómo les va en Supuestamente 2010? porque ¿A dónde llegan en 2010? En 2010 llegan en playoff, creo que llegan a la final. No, a final no llegan. Llegan playoff y pierden primera ronda con Seahawks. Y el año siguiente pierden segunda ronda con 49ers. O sea, competían, jugando de esa manera agresiva, competían. ¿Y los árbitros sancionaban esos placajes o formaban parte del juego? El tema es que la queja de Minnesota era que había habido bastantes placajes fuera de límites extralimitados que no se habían pitado. Y si nos vamos a las estadísticas como tal, ninguna de las 3 temporadas de Saints es decir, en cuanto a faltas por partido, no destacan. Es decir, no hay ningún tipo de aquí hay un problema grave. Ese es el tema principal de toda la investigación y de todo. No hay un exceso de faltas. Los Angeles Times sacó luego un informe, pasados los años, de que los Saints no habían provocado más lesiones de lo habitual en una temporada de NFL, pero sí que es cierto que por lo que se vio por parte de los entrenadores, aunque luego los jugadores sí que es cierto que no fueron sancionados, es que básicamente sí había algún tipo de pacto, acuerdo, etcétera, etcétera, donde se definía, luego hay una charla que es la que define todo y la que prácticamente sentencia Greg Williams, donde se definía qué jugadores tenían qué lesiones o qué problemas, y la respuesta era a este jugador irle al ACL, a este jugador ir al menisco, a este jugador tal. La mítica de qué tobillo te duele. El derecho, exacto. Bueno, te voy a dar en el derecho. Muy bilardistas, muy de los estudiantes de Subeldía de los 60. El espíritu es bilardo, pero que te pillen luego. Quiero decir, es un poco el problema con esto. Claro, es que si lo haces que no te pillen, ¿no? Pero también si lo vas a hacer, no dejes que entre un documentalista a una reunión de jugadores de los defensas, porque parte de luego cómo se descubre esto es que estaban haciendo un documental sobre uno de los defensas de los New Orleans Saints. Y con eso estaba un documentalista en una de las reuniones de prepartido de jugadores de defensa durante la semana, en la que pues Greg Williams, el coordinador defensivo, primero estaba dando la charla normal y luego Greg Williams ya en modo malvado. Y claro, ahí es cuando ya pues pasan a lo de pues que al informe básicamente de cada jugador y de sus lesiones y a dónde hay que ir a atacar. Y lo cual pues seguramente no quieras decir si hay alguien de fuera dentro. Es como a nivel sistema es un poco dejar un cabo suelto. Pero hasta ahí, hasta acá, no avanzamos. Hasta acá. Tampoco es nada ilegal ni antirreglamentario decir a este le duele tal pierna, vayan un poquito más fuerte con él. Hasta acá no hay nada antirreglamentario, porque para eso está el árbitro de sancionarte si te pasas. O sea, es más, el partido que menciona Ander, que es lo increíble de ese partido, está ese audio, que eso se puede oír. No hay ningún tipo de falta en contra de los Saints por un placaje fuera de tiempo, por un placaje ilegal, etcétera, etcétera. Claro, hasta ahí todo legal. ¿Cuál es la movida? Bueno. Claro, fútbol americano. La ovalada. Curvo. La ovalada. La ovalada. Hay un esto de que en el supuesto vídeo, porque solo se hace audio, Greg Williams hace el gesto del dinero después de avisar de dónde tienen que pegar a la gente. Y empezaron a salir exjugadores suyos, gente que estuvo en la franquicia, gente que tal, reconociéndolo. Y lo más gracioso de todo esto es que si Greg Williams no hubiera dicho que sí,
porque Greg Williams reconoció todo esto, seguramente se hubieran salvado de la sanción. Porque en una cosa que tiene la NFL que es muy bonita, que es las investigaciones de la NFL son como si fueran un juicio dirigido por chimpancés. Sí, hay pruebas que funcionan, hay pruebas que no funcionan, hay pruebas que técnicamente no son pruebas, hay testimonios que luego delante de un jurado no existen, todo muy bonito. Y Greg Williams de repente dijo, pues sí que es verdad que esto ha pasado. Y claro, pues ya con eso pues ya empezó toda la movida. Básicamente, y esto es lo más loco de todo, no es ni siquiera que la franquicia pusiera más dinero en plan de si el lesiones y tal, no, era Greg Williams y jugadores hacían pues como si fuera una porra, pero de el primero que lesiona no sé quién se lleva el bote. Claro. Y claro, pues ¿De qué montos estamos hablando? Al principio eran 1000, si no me equivoco, eran como 1000, 1500, o sea, monedas. 200. Es como si apostásemos 1 o 2 euros nosotros en algo. Sí, proporcionalmente sí, pero se dice que para cuando llegaron al partido de semifinales contra los Minnesota Vikings, el bote ya había subido a $50,000. Y que encima ya se habían calentado y ya no era lo típico de no, yo pongo tal, sino que, por ejemplo, el jugador que más tiempo recibió sanción, aunque luego la sanción no le fue afectado, que fue ¿qué jugador fue el más esto? Bitma, decían que había puesto 15.000 pavos él. En plan, el primero que lesiona a Fabre, aquí hay 15.000 dólares de mi bolsillo para el que se lo cargue. Entonces, claro, ahí ya fue cuando la NFL, pues no solo es que entró de oficio, es que de repente empezaron a todo el mundo esto es una vergüenza, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Ese fue un poco el espíritu de todo lo que ocurrió. Y acá una consulta. Esto es no digo que no hay solo un Bouty Gate, pero ¿es habitual este tipo de porras en el fútbol americano de jugar a lesionar a uno, de jugar a hacer algo? Informalmente, coloquialmente, ¿es habitual? ¿Esto sucede o...? Ha ocurrido 2 veces en la historia que se sepa, en plan, que se sepa claro, cómo que se sepa. Pero informalmente, ¿se habla de esto? Informalmente, exceptuando los 80-90 sí que hubo ciertas épocas que sí, pero a partir de prácticamente principios de los 90, exceptuando casos muy concretos y muy repudiados por todo el mundo del fútbol americano, no es habitual. Que algún jugador, por venganza personal con otro jugador de otro equipo, vaya a lesionarle, sí. Que, por así decirlo, la franquicia decida esto, es bastante más raro. La franquicia o el entrenador jefe, claro, o el coordinador defensivo. Claro, sí, porque claro, un componente de todo esto y que luego pues en la investigación posterior que se hizo y demás, sí que se descubrió que los New Orleans Saints como franquicia, es decir, en términos ejecutivos o viniendo desde el dueño, no habían sido partícipes en esto, no es que estaba cayendo dinero de la propia franquicia para esta porra, este bote que estaban montando entre jugadores, entrenadores y se dice que también amigos adinerados del entorno de la franquicia. O sea, gente con pasta de Nueva Orleans metiendo ahí sus billetes también para subirlo un poco. No solo, o sea, el objetivo de los que se metían en la porra no solo era lesionar al rival y así obtener ventaja deportiva, sino también ganar la porra de quién es el que lesiona primero. Entiendo que ya los que no jugaban participaban para llevarse parte del bote. Bueno, sí, y además lo espectacular es que, claro, había como, supuestamente esto ya es una vez más lo que la NFL dice, lo que está, lo que cual, pero había como especiales de si tú dabas un golpe lo suficientemente fuerte, te recibías un premio, por ejemplo, en equipos especiales, que es donde no suelen jugar tantos jugadores defensivos, que si no sé qué, no sé cuánto. Entonces era como que había un sistema tan elaborado que era, no, pero no le tienes que matar, quiero decir, solo con que le saques 3 jugadas ya te llevas un premio. Y era como, a ver, tiene sentido, pero a veces tremendamente confuso para algo que supuestamente haces sin nadie por encima. Claro. Entonces es donde se vuelve todo muy loco. En plan de, vale, pero esto ya no tiene ningún tipo de sentido. Igual yo sigo sin, perdón, es anti-fair play, antideportivo y demás, pero lo que tú coordines con un compañero y hagas en el terreno de juego, ahí está el árbitro para castigarte. O sea, no lo veo... Es antideportivo, yo no lo haría. No estoy avalando, no estoy diciendo que está perfecto lo que hicieron. Digo que no lo veo punible, no lo veo castigable. Es punible. Aquí es donde además lo que acabó pasando un poco en la investigación. Es punible que un entrenador dé esas órdenes, técnicamente, porque no es ir fuerte, sino es ir abiertamente a lesionar en un momento donde la NFL
estaba haciendo un esfuerzo bastante grande por intentar reducir, muertos, básicamente, porque fue la época de jugadores suicidándose por CTE cada 2 semanas. Sí, o sea, CTE para la gente que no lo sepa es básicamente lo que es los daños cerebrales acumulados, que a eso acabar pues repercutiendo en diferentes problemas cognitivos de diferente índole debido a los traumatismos recibidos por la como acumulación. lo de Chris Benoit, que a raíz de los golpes termina, por una de las teorías, termina haciendo lo que hizo. Exacto. Es decir, encima entonces, lo de Noah pasó años antes, pero aquí, pues yo no sé si... 2 años antes, te diría, de aquello. O sea, claro. De los Saints, en este caso. De las lesiones sí, de la investigación 4 o 5. Claro, pero yo no sé si sea Seúl, yo creo que Junior Seúl, no sé si se suicida justo antes o 2 semanas después. Es decir, es el momento donde la NFL ve que tiene un problema gordo con eso. O sea, pero van a por el entrenador por las órdenes. No por los jugadores que apostaban o hacían la porra, sino porque como ha dicho Tomás, ninguno de los jugadores fue sancionado después. A ver, es que hay una movida. El problema jerárquico. La NFL intentó hacer lo de sancionamos a los entrenadores y a los jugadores. En cuanto intentaron entrar por los jugadores, quien entró fue el sindicato de jugadores. Y la respuesta fue sí, Vilma sí que tuvo una sanción de varios partidos. Un par de jugadores más tuvieron, creo que Hargrove estuvo alguno sancionado y el resto no. ¿Por qué? Porque ya ahí fue donde estaba el problema que tiene siempre la NFL. Esos jugadores habían ido a un juez, habían jurado, es decir, habían sworn que no habían estado partícipes de eso, y la NFL tampoco tenía las suficientes pruebas como para demostrar que eso era cierto. Entonces lo que hicieron fue sancionar a jugadores que sí que se quedaron sin jugar las primeras semanas, y luego el antiguo comisionado que hacía de jurado, por así decirlo, de juez de la NFL, dejó sin efectividad cualquiera de las sanciones, porque básicamente sí que aseguró que estaban implicados en conductas que van en contra del fútbol americano, etcétera, etcétera, pero ponía la responsabilidad principal en Williams y Payton porque si eso iba por el juicio legal, no tenían opciones de ganar. Claro, y además el tipo lo había reconocido. Había dicho que sí, que es verdad, que le daba dinero para que lesionasen a la gente. Correcto. ¿A quién se le ocurra? Porque yo creo que lo de Greg Williams es porque sabía, es decir, y esto que fue un pelín antes incluso tal, pero yo creo que asumió que había esos mensajes, que había ese audio por ahí circulando y dijo, antes de que saquen el audio y se vea, claro. Salgo yo, que al final se comió una buena sanción, pero salgo yo y evito que no pueda volver a entrenar en mi vida. Claro, haces la de, pues colaboro, no me hago tal, la de, porque también Sean Payton, pues el papel también que juega en todo esto es, que no colabora, entre comillas, con la justicia de la NFL en las investigaciones, y eso también pues repercutió en la sanción que le dieron a Sean Payton. Y me hace gracia de cómo empieza a desarrollarse todo esto, cómo se empieza a venir abajo el castillo de naipes, que es al final como con todas estas cosas, con el dopaje y con todo, porque alguien se chiva también, porque esto no es solo que se pongas a repasar vídeos, aquí le han dado a Favre muy duro, aquí a Kurt Warner le han dado muy duro también. No, en este caso es porque un señor se chiva, en este caso un ex asistente de Greg Williams, un asistente de la defensa, que era Mike Cerulo, que contactó con la NFL de forma anónima inicialmente, para pues un poco declarar, o en este caso pues contar todo lo que había estado ocurriendo respecto a esto. Pero este buen hombre Mike Cerulo realmente solo se chiva y solo lo cuenta todo porque los Saints habían decidido despedirle, creo que porque no quiso acudir a la final de la Super Bowl. Tomás, no sé si es un dato que manejas por ahí, pero no lo sé exactamente, es decir, no está 100% confirmado. El argumento un poco, por así decirlo, principal, entre comillas, fue, es decir, el mensaje, por así decirlo, que mandaron los Saints, decisión tomada por mala performance, es decir, por mal curro, y por mentir sobre una marcha personal. En plan, creo que fue el partido de la Super Bowl al que tú te refieres, como que él dijo que no podía por X y según la franquicia no había querido porque no le había salido a él de las narices así. El tema es que lo de Cerulo, que salió, me está viendo un jugador que fue quien
el primero que informó, que este jugador sí que se ha mantenido siempre anónimo, quien primero afirmó a la NFL de han ido a por Fabry y a por Warner. Vale. Y una vez más, si tú no tienes el contexto, dices, es un partido duro de playoff donde un equipo va fuerte. Sí. Pero sí que es cierto, sobre todo el partido de Fabre es más difícil porque hay un par de golpes muy abajo, muy feos, pero que entran dentro de, mira, quieres machacar al cubo y ya está. Pero el partido contra Warner, que es una masacre, que los Saints ganan muy fácil, hay 3 o 4 jugadas que el placaje sí que ya es absurdo. En plan de le metes directamente contra el casco, sin balón, han pasado 2-3 segundos de la jugada, es decir, sí que son golpes que abiertamente son violentos. Claro, pero ahí voy a poner un ejemplo que es los míticos Barcelona-Real Madrid de Mourinho Guardiola, que todos tenemos presente. A Messi lo iban a buscar abajo, le pegaban, me acuerdo, una patada de Sergio Ramos, Pepe y demás. Ahí uno está viendo el partido y dice, estos cabrones están buscando lastimar a Messi. El árbitro tiene que sacar amarilla, roja o lo que sea. Pero ahí, si tú me dices que Mourinho le pagaba 1.000 euros, había una porra para quien le pegaba a Messi, te voy a decir, está bien, está mal lo que hacía Mourinho, pero hay un reglamento. No va a sacar ventaja al final de eso porque el árbitro los puede expulsar y se termina la broma. Incluso yo puedo ver ese video, si me dices que Mourinho pagó, voy a decir, sí, Mourinho pagó, se nota por el tipo de patada que le dan a Messi. Pero si no me lo dices, pienso que son defensores brutos que quieren lastimar al mejor jugador del equipo rival. No sé si me explico. Sí. Es decir, en este caso también ocurre que era una época de la NFL en la que todavía no se castigaba igual que se castiga a día de hoy, ir tan abajo, tan duro, porque claro, es ir de manera frontal a la rodilla. Si haces en esa época, si hacías un placaje por abajo peligroso, ¿cuál era la sanción? Para alguien, explícaselo a alguien que no entiende como yo. 15 yardas de penalización porque al final esa norma se cambió porque los Steelers se cargaron la carrera de un QB al arrasarle las rodillas. 15 yardas y normalmente una multa después del partido. Multa económica, pero a nivel deportivo era las 15 yardas que avanzaba el otro equipo. Si cometes esto es como las amarillas, si cometes 2 te vas a la calle, pero ya está, quiero decir, como cualquier antideportiva. O sea, salía barato. Era barato hacer eso. Sí, realmente sí, 15 yardas, quieras que no, es poca sigue cosa. Siendo barato. Sí. Quiero decir, actualmente la NFL la sanción es la misma. Es cierto que sí que esto viene de... ¿No hay penales? Como en el rugby, por ejemplo, ¿no hay una tiro a conversión o algo por el estilo? No solo avanzas en el campo. Es posible expulsión en caso de que hagas 2 antideportivas, o ahora sí que esto ha cambiado un poco. Si consideras que vas abiertamente a lesionar o que es una falta, etcétera, etcétera, sí que te pueden echar a la primera. Pero solo eso, no hay... Por ejemplo, en el básquet está lo de la falta esta antideportiva, ¿no? ¿No son 3 o 4 tiros libres? ¿Cómo es? 2 tiros libres y posesión. O un tiro libre y posesión, depende si es antideportivo o flagrante. Ahí pero todavía hay una penalidad, te sale caro, la falta que te cuenta, bla, bla, bla. Aquí está el argumento de como estás 15 yardas más cerca de la anotación es más fácil, pero no hay un tiro a palos como en rugby y recuperas posesión ni nada de eso. ¿Y si estás en las últimas yardas? Media distancia a la endzone. Es decir, ni siquiera te dan el yardaje completo. Tú imagínate, yo te pego a ti un cascazo directo cuando estamos a 10 yardas de la endzone. Sí. Bueno, por la siguiente jugada sale desde la 5. Es primer down, es decir, vuelves a tener 4 oportunidades, pero sale desde la 5. Y luego, si vuelve a pasar lo mismo, a través de la 5. Media distancia. No, 2,5, de 2,5 a 5, así sucesivamente. Existe una norma que yo no he visto nunca aplicar, que es si se cometen las suficientes faltas de forma consecutiva, el árbitro puede otorgar touchdown en plan de, mira, ya lo estoy haciendo adrede, anota al otro equipo para que dejéis de hacer falta. Habría que ver si sucedió alguna vez. Claro, es decir... Porque claro, vas a mitad de 2,5. No nos consta, pero ojalá ocurriese algún día. Sí. Ese es un poco el espíritu. Claro, tú ves eso y dices, es de coña, y fue lo que pasó. Claro. Que fue prácticamente de broma. Y toda la investigación es un poco ese el tema. Por encima luego Greg Williams hizo lo que hace cualquier buen capullo de este nivel. Que es, no, yo quise acabarlo en cuanto la NFL está investigando, pero este pavo que estaba por debajo mía, ni siquiera Sean Payton, este estaba por debajo, este no quería, Claro. Fue este. Y es que este no quería dejarlo y era como, a ver, este pavo es el entrenador de linebackers, tú eres el coordinador defensivo. Es como si Lance Armstrong dice, no, yo ya no quería drogarme, pero mis gregarios querían seguir y bueno, son mis gregarios, ¿qué le voy a decir que no?
Por favor. El espíritu de la investigación fue ese, y claro, era como, bueno, Claro. vale. El gregario me Claro, hizo... luego el entrenador de linebackers dice, no, es que en realidad le hacía ilusión al utillero. Yo no estaba... Es que encima, toda esa bajada es increíble, porque claro, es como, este hombre dice esto, y el entrenador de linebacker dice, oye, a mí que me contéis que yo estaba debajo de este, quiero decir, que a mí este señor no me podía echar, a mí que me registre. Claro. Es un poco como que sé, el Lance Armstrong diciendo, yo iba limpio, Floyd Landis se drogaba, a mí es que me pillaron por Floyd Landis, a mí que me registren, y dices, joder, Bueno, pues no lo sé, hay la un verdad. paralelismo Claro. de cuando si estás haciendo algo turbio, no despidas a nadie. Y si lo despides, úntalo bien para que no hable, porque si no vas a Correcto. terminar cayendo. Es la moraleja Claro. de todo esto. Exactamente, porque Una sí que moraleja. es que sí que es un poco tal cual, porque es en plan, Armstrong cae por tratar mal a Landis y Landis se acaba chivando. Aquí Bueno, a ver. uno de los asistentes, a ver, hay más cosas. Voló muy que alto sí ya Armstrong. Al volver le está se regaló. castigando, pero si a Floyd Landis si no le dejan sin correr en 2010, Sí. seguramente no tendría la vendetta para... O sea, A ver, pero hay una culpa, quiero decir, lo de Landis es una culpa de alguien tiene que explicar qué decisión tomó la Federación de Estados Unidos de, no, por Landis sí vamos a ir, que esto ha cantado mucho. no, claro, sí, por eso también, eso también, Amigo, efectivamente. ha O sea, que cantado claro, alto, que ¿no? Armstrong gana los 6 tours, Landis por fin tiene la oportunidad de ganar uno. Ah, no, o sea, Esto se se puede, siente, claro. tú no puedes. Pero, Pero lo más sí, gracioso de esto fue lo que ocurrió con Greg Williams, que a mí me parece maravilloso, que es como, oye, si ha hecho esto, a lo mejor lo ha hecho antes. Claro. Y se pusieron a investigar y era como, hombre, pues la verdad es que pinta que sí. Que nunca pudieron demostrarlo porque era como tenemos que investigar todo esto, van a salir más equipos y esto va a ser un pufo terrible. sí. Entonces, Como claro, no nos interesa hacer esto. ¿Qué trayectoria tenía Williams? ¿Dónde había estado antes? pues claro, es que la carrera era prolongada y luego seguiría. Pero estuvo Sí. de coordinador defensivo primero En los como Houston asistente, Oilers todavía, o sea, en un equipo que ya no existe. ¿Y tenía primero como campeonatos? asistente, no. Títulos ninguno. Hasta este no También. había ganado ninguno. Llegar Hasta a el primero de los finales, Saints. pero títulos ninguno. Claro, porque al principio no estaba haciendo lo de el bounty de ir a lesionar. Los primeros 3 años la acusación es de que iban a hacer golpes feos. Los 3 años que está de entrenador jefe en Buffalo, la acusación es abiertamente de literalmente ya llevarlo al siguiente nivel. Y el tema es que en Washington sí que es la primera vez que se habla abiertamente de que había dinero en juego que ponía el propio Greg Williams, que no era por lesionar, pero era por noquear jugadores para que no volvieran al partido. Noquear. Eso en mi país se llama lesionar, pero sí, claro, el Una plan era- conmoción no es una lesión, Santiago Claro. Tomás. Sí. el espíritu era ese, el espíritu es, no, si le dejo con la rodilla para chope, pero no se la parto, no es lesionar. Dices, creo que sí. Es decir, me da la sensación de que eso también es lesionar, pero vale, dejémoslo en que solo noqueaba jugadores. Si no hay sangre, no hay lesión. Si no hay sangre, no hay delito. Yo creo que es un poco. El espíritu de Greg Williams es como si el Wimbledon de Vinnie Jones hubiera salido bien. Claro. Bien, me refiero de ganar títulos. El espíritu es el mismo. Ah, metió uno, ¿no? ¿No metió una FA Cup? ¿Algo ganó? Sí, la FA Cup, pero no la ganó FA Cup. nada. Bueno, sí, No pero ganó bueno, premios, pero sí. ligas y Champions, por ejemplo, si hubiese Claro. llegado a eso. Pues. Pero- Y ahora el tema es nuestro amigo, el entrenador jefe, que luego ha trabajado, quiero decir, Sean Payton ha trabajado mucho su imagen pública porque ese año que estuvo sancionado llevaba un equipo de instituto al título. A nadie le importa, pero gracias, Sean. Claro, porque le sancionan en 2012. La NFL nunca había sancionado a un entrenador antes de esta manera, de que tuviese que tener cero contacto. Ese 2012, temporada 2012, no pudo tener contacto con el equipo. No fue despedido, los Saints, en plan, este tío nos ha llevado a la Claro. tierra prometida, a la gloria, a este tío no le echamos. Estuvo un año sancionado en el que no podía contactar a los jugadores del equipo, ni para hablar de fútbol, ni para hablar de golf. O sea, no podía tener cero contacto y él, como dice Tomasi, se dedicó a entrenar al equipo de instituto de su hijo. Y que decían que ganaban porque, claro, tenían el playbook de los Saints simplificado. Y era como, Claro. vale, gracias. Sí, son niños de instituto, están en un entrenador en NFL, ¿qué va a pasar? Pero la movida de todo esto es que él afirmó que no, que él no sabía nada, que él no tenía ningún tipo de contacto, que él, ¿cómo iba a saber él algo? Que a mí Bueno. solo me gusta, que yo solo entreno ataque, que a mí solo me gustan Claro, los no. pases para adelante. Yo no conozco nada. Y salió un email de. Claro, esto pensar que fue en 2009 cuando lesionan a Favre y a Warner. En 2011, un email de alguien de su staff
diciendo que lesione a Rodgers se lleva 5.000 pavos. Y él dijo, no lo he leído nunca. Alguien miró su correo, vio que estaba abierto, le preguntaron y dijo, puede que lo leyera. ¿Vale? Puede que lo leyera, pero no tuve nada que ver. Al final la acabaron sancionando con la temporada entera que tenía. Luego es cierto que le dieron que solo fue un año, que no fue al final más, pero efectivamente le sancionaron un año entero. Un año sin cobrar sus 7 millones, pero los Saints aún así tuvieron el detalle de subirle el sueldo a 8 millones el año que volvió. Correcto. Porque, ¿por qué no? La historia es increíble. Quiero decir, la historia La es increíble. balada. Luego han sacado... De todo esto sale una película horrible, porque es horrible. Yo creo que es Kevin James quien la hace, de ese año de instituto, como si fuera una especie de héroe nacional por llevar al instituto allí. ¿Kevin James? Es como... Creo que sí. Sí, la película es con Kevin James, que hacen una película sobre ese año sancionado de Sean Payton. Supongo que Kevin James hará de Sean Payton, el equivalente. Sí. De ganar el título con el instituto después del entrenador La renegado redención. al que le han echado de la liga. Claro, la redención. Además, la típica comedia americana que es como, el personaje tiene cosas malas, pero qué bueno es. A ver, es que ni siquiera decir, es que aquí ni siquiera encaja en eso, pero vale. Claro, lo interpreta además Kevin Efectivamente. James, que es un tipo que Sí. tiene imagen positiva, que nunca se divisa. Claro. O sea, Correcto. entrañable a la enésima potencia. Es increíble. Es decir, todo de Sean Payton es increíble, porque es un pavo que ha hecho esto. ¿Vale? Es decir, literalmente lo ha reconocido, no pueden decirle, no lo sabía. Lo ha reconocido y básicamente es conocido por ser un capullo en cualquier campo rival. Quiero decir, ha insultado a los aficionados de Falcons. En Minnesota se le recuerda porque empezó a vacilar a la grada ganando en playoff a 35 segundos del final. Un partido que acaba perdiendo. Que la verdad es que eso también no le salió muy bien. Encima Sí, hacer esa fue un poco, o sea, la redención de Minnesota 9 años después, en 2018, que yo recuerdo ver ese partido en directo y flipar con cómo en la última jugada Minnesota gana un partido que parecía ya totalmente escapado, que iban a ganar los Saints. ¿Pero qué hizo Haciendo él? el ¿Qué gesto de gesto la- hizo? el de... O sea, que os atraganta. Que no la oportunidad. Sí. ¿Dónde está la afición en Minnesota? Que la vais a pechear. Exactamente. Perdiendo el partido en el último segundo, No la se última hace jugada. eso, no se hace. Claro. A los Falcons, porque los Falcons también son unos desgraciados, pero a los Falcons, todos los años que estaba entrenador de Saints después de que perdieran la Super Bowl, todos los años haciendo algo con o remontaron este marcador los Patriots. Todo, es decir, el pack completo. Bueno, pues Sí, este sí. señor para sí mismo es una especie de héroe, buen samaritano, buena persona, maravilloso. Ha Joder, vuelto a que, ser leva- que considerado levante por- una ciudad de las cenizas de Claro. un huracán, hostia. O sea, que llevé a los Saints a la gloria, que ganamos una Super Bowl gracias a mi tenacidad. ¿A quién le Que ganaron? A los Indianapolis Colts de Peyton Manning. O sea, a un muy buen equipo, a los favoritos en aquella final. Y que además esa final es icónica por una jugada de, bueno, audacia y tenacidad de Sean Payton, que es al empezar la segunda parte, tocaba posesión para Indianapolis. Pero en el kickoff, en el saque de New Orleans, se la jugaron haciendo un saque en corto para ver si alcanzaron y eso cambió la dinámica del partido y acabaron ganando los... Yo conozco los esa Saints. jugada. Esa jugada la conozco yo, es de la película de Adam Sandler, del Clan de los Rompehuesos, que es el remake de la de Burt Reynolds, que ponen a sacar a uno que sacaba mal a propósito, queda corto y recuperan. Claro, sí. La- El onside kick, claro, la recuperas La y conozco. eso, claro, ahí está. Claro. Y para empezar la segunda parte de una Super Bowl, pues como es mucho jugártela encima en aquella Claro. época en la que igual no se la jugaban tanto como se la juegan hoy en día en ese tipo de lances, pero... Y yo que pensé que no era realista la película esa de Adam Sandler. Pues eso ocurrió. Y ocurrió. Entonces, claro, todo esto es como Sean Payton vive en una realidad paralela donde es prácticamente una persona maravillosa. El 95% de la NFL odia a Sean Payton con todo su alma y con motivos para ello. Y es un señor que tiene el dudoso honor de haber sido sancionado una vez y haber sido sancionado una segunda vez. ¿Por lo mismo? No, ojalá hubiera sido por lo mismo. Hubiera sido muy divertido. Ojalá hubiese Ojalá- hecho lo mismo ojalá hubiera desde hecho cero. todo El lo tipo mismo. reincidente, no sé. Pero el tío básicamente, en realidad sancionaron a los Dolphins por su culpa, pero era él tiene contrato en Nueva Orleans y dice que se retira. Dejémoslo en que su retiro era un poco como cuando Jordan se retiró de yo no vuelvo a jugar a esto, iba a volver en cuanto pudiera. Sí. Pues se retira nuestro amigo
Y los Sí, Dolphins... que se retira después de que estaba 15, habían sido 15 años básicamente en Nueva Orleans, hasta 2021, ya como bueno. O sea, y es que además, como ha dicho Tomás al principio, los Saints históricamente una franquicia perdedora de una ciudad pequeña a la que le arrasó un huracán, pero que realmente si solo ha seguido la NFL en los últimos 15, 20 años, asocias a los Saints como ganadores porque han tenido pues uno de los mejores quarterbacks de su generación, un muy buen entrenador en términos deportivos y que le han ganado una Super Bowl, pero ahora ya han vuelto a la mierda, una vez ya se ha ido Pero él se retira estando en los Saints o se va a otro equipo y se retira. No. Bueno, técnicamente se retira estando en los Saints, se retira. Claro, y aquí es donde está la movida. Llegan los Dolphins y dicen, oye, nosotros queremos entrevistar a este señor. No, no podéis. Vale. No podéis porque evidentemente está en contrato con este club. Bien. Se filtra, también por sorpresa esto, se filtra que nuestro amigo Peyton había recibido una oferta de 100 millones por 5 años, que su agente había recibido, que por lo que sea Sean Peyton puede que hubiera leído. Y los Dolphins, como el email de antes, que puede... O lo que sea, puede que lo hubiera leído. Vale. Los Dolphins acabaron sancionados, perdiendo una primera ronda, teniendo que pagar 2 millones a la NFL, etcétera, etcétera, porque obviamente eso que habían hecho era abiertamente ilegal. Pero Sean Payton afirmó acabar su contrato ese año y afirmó que no iba a volver. Que de verdad que no iba a volver. No podía entrar ese año por el contrato que tenía con Saints. Claro, que es que los Dolphins, ¿qué les costaba ir a negociar con los Saints algo? O sea, no, que él estaba atado. Él estaba atado por contrato, él se podía retirar, pero todavía lo unía a un contrato. Claro. Exacto. Sí. No, si los Dolphins preguntaron a los Saints dijeron que no. Dijeron los Dolphins, bueno, pues hablamos directamente con el entrenador. ¿Qué puede salir mal? Todo. Y el año siguiente, que ya acaba su contrato, según él había prometido que se había retirado de verdad de la buena. Nada, quiere pasar más tiempo con la familia, que ya ha cerrado una etapa de su vida, que voy a comentar a la tele, que estuvo comentando un año en televisión. El año que tenía contrato todavía con los... Correcto. Sí. Cuatro entrevistas de trabajo directamente en la siguiente vez que se abrió el carrusel de entrenadores. Por lo que sea, tan retirado no estaba. ¿Él estaba retirado y seguía cobrando una parte de su contrato o el contrato entero? El año que le quedaba. El año que le quedaba. ¿Funciona así? O sea, decís me retiro y lo cobrás sin... Más o menos. El tema es que normalmente tú te retiras y no lo cobras porque se acaba tu relación contractual. Claro. Pero como los Saints asumían que esta retirada pues no era una retirada, le medio retuvieron ahí, aunque no le pagaba la mayor parte del contrato, pues lo pagaba a la tele. Claro. Por razones obvias, que era que tenía el esto. Entonces era como, no estoy aquí, pero sí estoy aquí, pero tal. ¿Qué fue lo peor? Que técnicamente, cuando firmó por los Denver Broncos, todo el mundo asumía que se había acabado su contrato. No se había acabado su contrato. Los Broncos tuvieron que hacer un trade para firmar a Sean Payton. O sea, si el tipo hubiera dicho, me quiero ir del equipo, quiero fichar por otro, tendría que haber asumido el costo político de sus aficionados y demás, pero seguramente hubiera podido hacerlo, porque dejaban de pagar el contrato, ganaba otro y listo. No, hubiera hecho exactamente... Es decir, todo el paripé este que destrozó, bueno, que a Miami le hizo perder una primera ronda, se lo hubiera ahorrado por el mero hecho de que era si queréis a Sean Payton, tenéis que hacer un trade por él. Efectivamente fue lo que hizo Denver, que fue Denver llamar a Saints y decir, oye, os ofrezco esto, ¿os interesa porque él va a firmar conmigo? Sí, perfecto, ya está, hecho. Claro. Está bueno eso de la NFL, bueno, está bueno y no al mismo tiempo. Si lo llevamos al fútbol, soy una persona que piensa en fútbol, un entrenador que dice, me retiro, teniendo con Ancelotti en el Real Madrid, no sé, si tuviera un año más, dice me retiro, se garantiza cobrar una parte del contrato mientras no dirige y listo, se va bien. Pero si es para agarrar otro equipo, el Real Madrid también se enfadaría. Tiene sentido, ¿no? Sí, o sea, es un poco el espíritu de lo que intentó, aunque no le salió muy bien, el United con Ferguson en ciertos momentos, cuando Ferguson amenazaba con retirarse. Que era como, vale, pero tienes contrato aquí. Claro. Claro, o sea, es que traspasos por entrenadores suelen ser raros y claro, se me viene a la cabeza el ejemplo más reciente, uno de ellos, es cuando el Chelsea se obcecó con Graham Potter. Bueno, sí, pero el Chelsea ficha cualquier cosa. El Chelsea ficha. Pero hace 2 años el Chelsea todavía tenía el halo de equipo normal. Esto es hace 2 años. Y el Chelsea se obcecó con que necesitamos al entrenador del Brighton y solo nos vale el entrenador del Brighton, que lo está haciendo de puta madre. El Brighton es que tiene contrato y le hemos puesto una cláusula de rescisión porque os veíamos venir, fieras. Y el Chelsea acaba pagando 20 millones al Brighton por un entrenador.
al que termina despidiendo antes de terminar esa temporada cuando le habían contratado en septiembre. Sí, pero le sigue pagando, ¿no? No es uno de los que Y le claro, sigue Graham pagando. Potter sigue cobrando su sueldo del contrato que firmó. ¿A qué entrenadores le está pagando el Chelsea ahora mismo? Además de a Maresca. A Maresca, a Pochettino, porque claro, la cosa con dirigir a selecciones de Estados Unidos es, bueno, nos indemnizáis, no le dejamos ir. O sea, Todavía Maresca, siguen Pochettino. pagándole. Todavía siguen pagándole. Claro, Maresca, Pochettino, Potter, y si te descuidas, igual Tuchel, o sea, royalties siguen cayendo 50 euros al mes en esa cuenta, igual. Bueno, el ejemplo de lo que no se tiene que hacer en un club de fútbol. Básicamente. Además de los 100 jugadores que tiene en plantilla. Básicamente. Pero el espíritu Sean Payton es como... Hay dos formas de hacer las cosas. Claro. Tres si te llamas Sean Payton. Está hacerlo de forma legal, hacerlo de forma ilegal, o hacerlo de forma ilegal intentando pasar porque sea legal y que te acaben pillando porque además de hacerlo ilegal eres un bocazas incorregible. Sean Payton es la tercera. Pero todo el rato. O sea, ¿está considerado uno de los grandes entrenadores de la historia o es bueno sin más en un escalafón? Seguramente cuando se retire sea un Hall of Fame. Sí. Sí, o sea, a ver, igual no mejor, o sea, no compite por ser el mejor de la historia, tiene solo una Super Bowl, pero le ha dado a New Orleans Saints prácticamente 15 años de ganar, o sea, de tener récord positivo prácticamente todas las temporadas, quitando una o dos, que también en toda la historia de redención de los Saints y de volver después del huracán, y también, claro, investigando sobre esto, no me acordaba el primer partido que juegan post-huracán, ya como primer comienzo de temporada contra sus rivales divisionales, los Falcons, hay concierto de U2 y Green Day y tal, buah, qué bonito todo. Pero también en toda esta historia hay una redención de un jugador, que es al final el jugador que también hace grande a Sean Payton. No sabemos qué hubiese sido la carrera de Sean Payton también, si no llega a ser por Drew Brees, que era un quarterback que, siendo muy bajito, porque era muy bajito, creo que mide 1,79, que para un quarterback es bajito, a él le draftean los San Diego Chargers de la época, otro equipo que ya no existe porque está en otra ciudad, que en este caso le draftean, tiene unos años decentes, pero no del todo convincentes, y acaba teniendo una lesión, creo que en el brazo, en el codo. El hombro, El hombro, es verdad, el hombro de Drew Brees. Y los Chargers deciden draftear un nuevo quarterback 3 años después de draftear a Brees. Básicamente, la historia de esto es, a Brees lo draftean los Chargers midiendo 1,83, que para la época era como si hubieran firmado prácticamente a un liliputiense. Que ahora es más ¿Quién mide 1,79? ¿Russell Wilson? ¿Hay alguien que está en 1,79? Russell Wilson es 1,79. ¿Y Johnny Manziel? Los he confundido, sí. Johnny Manziel es más alto. ¿Más alto que un 83? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Voy a mirarte la altura exacta, pero sí, no es de los más bajos. Yo lo tenía como bajito. A Un Johnny 83 Manziel. justo. Johnny Manziel 83 un 83 justo. como Brees. Y parecía bajito. Como Brees, sí. Jugando parecía Correcto. bajito. Sí, Y en, sí. en el 2000, que es cuando draftean a Brees, medir un 83, pues eso, más o menos como coger en primera ronda a Nate Robinson en el 3 del draft. El espíritu era un poco ese. Que era como, esto es una desgracia. Juega los 4 primeros años, bien. 4 años, sí. El quinto es cuando, bueno, San Diego hace una jugada muy inteligente, que es, han drafteado a un QB novato, sigue jugando Brees juega a la perfección, Brees se lesiona, además Vale, claro. echan al entrenador en una decisión absolutamente absurda, y Brees se queda como agente libre. Va a firmar por Miami, que está Nick Saban, que es uno de los mejores entrenadores de college de la historia y uno de los peores de NFL. Los Dolphins dicen, yo no firmo a este tío ni de coña porque tiene el hombro destrozado. Deciden firmar a un chaval que se llama Culpepper, que tenía la rodilla absolutamente destrozada y no volvió a jugar más de 10 partidos seguidos. Y Brees acaba en Saints, donde él no quería ir porque quería ir a Miami, pero acaba en Saints. Y le va bien. Y en Saints se convierte en leyenda. En Toda leyenda. la historia de los Saints es literalmente la historia más yankee de redención, superación, Sí, sí, sí. el Ubi que no querían, el entrenador que venía de no ser nadie, la ciudad hundida por la pena, el primer año que llegan a la final de conferencia para que se la gane una ciudad grande como es Chicago, porque con lo que se han esforzado, todo de película. Hasta que le pillan con lo del Bounty Gate. Pero hasta ahí todo es absolutamente... Hasta el Bounty Gate es de película. Básicamente. Sí, pero ya es el turno malo, ya es cuando llega la pena. Claro, el Bounty Gate ya es la segunda parte en la que, o sea, Claro. todo se viene abajo. Los protas en verdad eran malos, Claro. se ven todos.
Es el plot Sí, que en verdad twist. eran malos y aún así tiraron ellos juntos para Greg Williams. Bueno, Greg Williams pasa también un año sancionado y luego reaparece en diferentes equipos y a día de hoy sigue pululando. Pero bueno, Peyton y Breeze tiran Y durante años hasta el 2021. No vuelven a ganar otra Super Bowl, pero pasan muchos años pues acercándose varias veces y bueno, pues tiene una franquicia ganadora, que vale, no ganaron otro título, pero se vive muy bien con un equipo que gana la mayoría de días y cuando es un poco Claro. una afición que se puede sentir bien consigo misma. Así claro, que no tienen, no eso. tienen expectativas de ser o sea, todos quieren ser Claro, campeones si los no hay aficionados, esa, pero no hay están esa presión contentos con lo que institucional tienen. Claro, Y claro, y eso hace que estén ahí. una cosa, Tomasi cuando dice QB se refiere a quarterback. Sí. Yo entiendo porque estoy en la jerga de la NFL, yo de fútbol americano, pero por si hay alguien como yo, Claro. QB es quarterback, Exacto. de lo que jugaba Exacto. Y Falco aprovechando en esto, Utah. claro, Lo que jugaban ellos. Sí, buena referencia ahí de Johnny Utah en... ¿Y cómo Pero era también James aprovechar para Falco? explicar... ¿Cómo era el nombre? Eddie Falco. Eddie De Falco, los Washington Johnny Utah, ahí Cardinals. Capitals o Cardinals. está. Capitals son los de verdad de hockey. Entonces eran Cardinals. Eran los Washington entonces serían Cardinals. me Creo que parece. sí. Creo que sí. A ver, Cardinals ha habido en un montón de ciudades. En Chicago, en San Luis, en Arizona, diferentes deportes. Hay o de sea, béisbol, Cardinals. ¿no? Sí, ¿Los hay de equipo béisbol ahora son mismo los de del béisbol en Indio? San Luis. No, o sea, están... El indio eran los Cleveland Indians, que tuvieron que finalmente quitar el logo, el más racista de todos, y pasarse a llamar los Cleveland Guardians, que es como, vale, si no podemos ser racistas, no tenemos ninguna originalidad para poner un buen nombre. Recuerdo que los Washington Redskins pasaron a ser los Washington Commanders y tener el escudo más genérico del planeta Tierra. Claro, Es verdad, los a eso Redskins. me refiero. O sea, Cleveland y Washington ha pasado lo mismo. Tienen que quitar al indio del escudo y luego hacen la peor basura posible. O sea, fatal. Y va a pasar lo mismo cuando obliguen a los Chicago Blackhawks a hacer lo mismo en hockey. Y me da miedo. Es verdad, todavía Pero- tienen el. Sí, pero bueno, como es en plan Blackhawk, nombre del líder indio, es como, vale, eso no es tan racista como indio, así como hipercaricaturizado, con una sonrisa, en plan tontito. O sea, ¿Y por qué no le como cambian hay el nombre? diferentes grados de racismo. ¿Por qué no le cambian el nombre a la ciudad de los Pacers? Sí, tan poco racistas Claro. son. Que no se llame más Indiana. Bueno, quiero decir, yo después de ver vídeos donde querían que se cambiara el nombre del país Montenegro porque era racista, que hagan lo que quieran. Que yo ya les respeto eso, Pero ¿vale? eso era Yo una hasta- pérdida. Lo de Montenegro era una pérdida de tiempo porque cada 2 años se están dividiendo más, van cambiando el nombre, Claro. van desapareciendo. Hay que dejarlo. No ¿Qué vale la esperas? pena. Montenegro se divide en tres. o En sea. Monte y en negro, y negro estaría Claro. mal, así que. Claro, Pero bueno, ne y el gro nombre. separados ya valdría. pero ese es el espíritu. Que, por cierto, hay algo muy bonito que decir de todo esto, que alguno pensará, no, Sí. hombre, esto de Greg Williams acabó con su carrera. Greg Williams estuvo en los Rams ese año, bueno, estuvo suspendido de empleo y sueldo en los Rams ese año, que estuvo sancionado, hasta que no sacó la sanción y le pudieron echar. Se fue a Tennessee a hacer como de ayudante de gente, porque tenía amigos. Alguno pensará que los Rams, evidentemente, no querían tener ningún tipo de relación con él, porque es lo que habían dicho durante todo 2012. Ningún tipo de relación con una persona que hubiera hecho esto, es una vergüenza, es inaceptable. 1 año y un mes tardaron en volver a ficharle, ¿vale? Es decir, desde que de hecho, 1 año y un mes. Estuvo 3 años allí. Pero es que va a Cleveland, que es otra franquicia conocida por disfunción, problemas, etcétera, etcétera. En Cleveland le fichan debajo de un absoluto inútil, como es Hugh Jackson. Claro, ¿cuál es la movida? Que si tú Hugh Jackson, quitas que es un uno, minuto- o sea, estadísticamente uno de los peores entrenadores No, de la estadísticamente es el historia peor, de la de hecho. NFL. Creo, estadísticamente es el peor, porque tiene un récord total de 2 victorias y 30 de tantas derrotas o algo así. Si nos vamos solo a su carrera en Cleveland, que es a lo que Sí. todo el mundo se centra, porque tiene un año antes y Correcto. nunca antes bueno, es No, 3 ya, pero no victorias, se interesa. 36 derrotas, un empate, Ahí lo está. cual hace que haya perdido un 90% de los partidos que ha estado. Duro. Eso es normal, o sea, es un. No a ese nivel. Pero en Es las el peor de la franquicias historia. malas, digo, porque hay franquicias que deben ser perdedoras. Ni siquiera. Claro, y Cleveland es históricamente la peor de todas, pero Pero ni digamos, claro, es que es el peor estadísticamente porque yo que sé, otros entrenadores no aguantan acumular tantas derrotas o ok. luego acaban teniendo suficiente tiempo para mejorar acumular. su récord. ¿Cuál es un récord Pero- malo en la NFL? O sea, una temporada mala de un equipo. 3, 4 Cinco- victorias.
¿Cómo? 5 incluso. 3, 4, 5 es una mala temporada. Sí, o sea, de normal. Y si dices o sea, ha habido temporadas de 0-16. Así como los Patriots hicieron un año perfecto de temporada regular de ganar los 16 partidos de la temporada, cuando ya eran 16, históricamente eran todavía menos partidos. O sea, los Dolphins en los 70 tienen una temporada perfecta de ganar toda la temporada regular, que creo que fueron 13 partidos, los playoffs y la Super Bowl. Los Patriots se quedaron a un par de jugadas en la Super Bowl de hacer lo mismo, pero ganando 16 partidos de temporada O sea, regular. El tipo el este mérito tenía que- 2-3 lo- años malos, 2-3 años Sí. malísimos. Exacto, o sea, esos son 2 temporadas en Cleveland, eso, ganando 3 partidos y empatando uno En y 2 todos los años. demás. Sí, En 2 2 años y medio. Quiero decir, en 2 años, Vale, 2 años y probablemente medio, en sí. 2 temporadas exactas ganó un partido, perdió 31. No, eso, En 2 años, en 2 temporadas completas. eso es inédito, ¿no? Eso es... Sí, Pues correcto. Nadie lo ha inédito. hecho, nadie lo ha vuelto a hacer. Yo creo que es imposible que alguien lo vuelva a ¿Y repetir. tan mal equipo tenía Cleveland? Tenía... No, Ah, no, No. no era un equipo para perder Tanta tanto. malo no, o sea, a ver, no para Era ganar malo, nada, no pero, tanto. pero no tan malo. ¿Qué O pasa? sea, porque Que Williams- no coincide, no, ¿es con Johnny Mansell? ¿O eso es no, es después? el después de Johnny Manziel. Después, vale. Es los efectos secundarios. Sí. Ponen Sí, a este como, señor. como la sustancia, como alguna que otra sustancia que, Sí. que ha probado alguna vez Johnny Mansell en su trayectoria. Pero... Sí, pero como catador, no porque fuera adicto. Dicho esto, claro, es que llega este señor que ya de por sí tal. ¿Qué pasa? Que con este señor. Greg Williams, que estamos aquí hablando de Sí, Hugh Greg Jackson Williams. y Sí, Greg no, Williams para que la Williams. gente no se cruce los personajes. Con Greg Williams, el hombre sancionado por haber lesionado a gente, acaban 5-3 lo que les queda de año, que es la mitad de temporada. Claro. La decisión que toma Cleveland, porque no hay huevos de poner a este señor de entrenador jefe, literalmente, es poner al otro coordinador de entrenador que no duró ni un año. ¿Qué es lo bonito de esto? Pero en Que- ese momento no era directamente el entrenador de quarterbacks, Freddie Kitchens. No, porque cuando echaron al entrenador le habían puesto el coordinador ofensivo. En plan, cuando echaron a Hugh Jackson, le pusieron el coordinador Había habido un previo paso Sí. corto, pero paso de cierta responsabilidad de ser coordinador ofensivo. Bien, Vale, vale. El tema era que había mucha gente muy emocionada con Greg Williams, entrenador jefe, pues se lo ha ganado, es una historia de redención, tal. Y mucha otra gente que decía, este pavo ha pagado porque lesionen gente, no podemos ponerle de entrenador jefe de ningún sitio. Estuvieron a punto, se fue a los Jets. En los Jets tiene una jugada. que es una Estuvieron a decisión punto valiente. y realmente se va un poco despechado, ¿no? Es en plan Sí, de, sí, sí, "Buah, sí, me lo van a está muy netar", es como, enfadado. no, yo me voy, si no me ponéis yo me voy, no estoy aquí ahora que me pisoteéis, cabrones. En los Jets lo hacen muy bien hasta que el último año, donde ya la franquicia estaba para echar a todos, en un partido histórico decide que ganando el partido y pudiendo acabarlo, quedaban 4 segundos para acabar el partido, los Jets iban 0-11, decide lanzar a todo el mundo en 1 contra 1, contra el suyo, no dejar a nadie atrás en los últimos 4 segundos, evidentemente completan un pase a la espalda de toda la defensa, pierden el partido los Jets. Pero 11-0, ¿cómo? ¿En una sola jugada? 11 puntos. No, entonces? van toda la temporada 0-11, es decir, no habían ganado a nadie. Pensé que Van iban 11. ganando el partido fácil contra los Raiders, bueno, fácil, 24-28. La decisión que toman es todos 1 contra 1, cuando Derek Carr tiene que dar un pase de 40 yardas Pero con la pelota con posesión. para ellos, para el rival. En una defensa que habitualmente lo que tú debes hacer en una jugada así es tú pones a 7 tíos directamente en la zona de anotación para que no te anoten. Ya está, Claro, tan es fácil como eso. un. Claro, Sí. es como en un corner poner a 11 jugadores en el área para que no remate nadie. Claro, es de primero de NFL, ¿no? Correcto. Claro. La decisión que tomó Greg Williams fue exactamente la contraria. Vamos todos 1 contra 1 y nos O completan la sea, espalda. dejó que el equipo rival decidiese el partido jugando hacia el lanzador tirando y el atacante con el defensa. Un duelo 1 a 1 en vez de hacer muchos a 1. Doble cobertura, sí. O lo que sea. Claro, aquí volvieron las acusaciones de si esto no lo han mandado a la franquicia, yo fui la madre Teresa de Calcuta. Porque a la franquicia le interesa perder más. Obviamente pintaba eso. Podían estar tanqueando para tener una mejor posición en el draft. Ya voy entendiendo. Correcto. Sí. Es complicada la que al NFL, fin- que al tiene fin- que al su- final no lo consiguieron, porque claro, ese año de los Jets querían a la gallina de los huevos de oro que venía de la universidad, que era Trevor Lawrence, y que porque al final los Jets ganaron un partido más del que debían, los Jaguars se hicieron con este señor, los Jets tuvieron que draftear a otro quarterback que no les ha funcionado, y bueno,
Porque no es La por historia sorteo. de los Jets. En la NFL no es por sorteo del draft, ¿o sí? No. Es decir, inversamente así proporcional. como en la NBA, y siendo el baloncesto un deporte menos físico, aquí hay como más lugar a que empieces a hacer trampas, entre comillas. La NFL se sobreentiende que hay como una autodefensa del deporte en sí, de que no puede... Es un deporte tan violento y tan físico, y que además es mucho menos partidos. No hay un partido 62 de temporada random en Utah, en el que, esto los dejamos. Que es como que se salvaguarda de que haya ese tipo de cosas raras y por lo tanto no hacen sorteos, sino porque nadie va a intentar ir tan descaradamente hacia abajo, así que no ha sido un problema tan entonces, acentuado. Los Cleveland, ganando 3 partidos en 2 años, tuvieron que tener posiciones altas. Hombre, pero es que si miras los 10 y los 20 años anteriores a esos, muchos partidos más en Cleveland concretamente no ganaron. O sea, los ¿Cómo Cleveland pueden tener un Browns equipo tan malo si siempre quedan arriba en el draft? Tomás, explica. No se puede. De verdad, es muy difícil explicar cómo Cleveland ha podido elegir tantas veces tan mal en el draft. Pero es que Cleveland es un equipo que ha tomado decisiones tan bonitas como, vale, los QBs en el draft se cogen jóvenes porque puedes desarrollarlos, la NFL es importante, tal. Bueno, pues Cleveland, con unos muy grandes, porque no sé cómo definirlo, decidió que en cierto momento, de una franquicia que apestaba y llevaba apestando años, la mejor decisión era llegar a la primera ronda y coger a Brandon Whedon como QB. Que alguno pensará, bueno, eso no tiene nada. Brandon Whedon es un pavo que se fue de misiones antes de ir a la universidad. ¿De misiones? ¿Vale? ¿Qué tipo de misiones? Religiosas. Se presentó al draft en 2012. Se presentó con 28 años. Ah, tenía 28 años cuando le eligieron. ¿Y venía de irse de misionero? Misionero, universidad, NFL. O sea, 28 años. Hizo la universidad de 24 a 28. Ah, hizo la universidad después de haber sido misionero. Claro, y lo eligen como... Primero Dios y después la educación, David. O sea, el orden, espérate. Y lo eligen primero en el... O sea, su primera elección fue él. Su primera elección, que era el 22, fue él. Y pregunta, ¿era bueno? O sea, supongamos que tipo Mark Wahlberg en la película Invencible, que es un tipo grande, que juega bien, y dice, bueno, película de Disney puede funcionar. Vamos a elegir este misionero que puede funcionar. Es peor, ¿vale? Es peor porque he mirado ese draft. Cleveland tenía una elección antes en el draft. Tenía el número 3 del draft. ¿Y qué? Claro, con esto, o sea, ¿qué hace Cleveland eligiendo su primera elección el 22? ¿Qué habían hecho? Vale. Era el segundo, técnicamente. O sea, ¿Quiénes estaban en ese draft? 1, 2, 3, ¿quiénes fueron? Andrew Luck, el número 1. Robert Griffin, tercero. El número 2. Si bajamos un poco, tenemos a gente como... ¿Pero fueron buenos esos? Sí, Robert Griffin solo tiene un año porque luego se lesiona, pero tiene un año increíble, y Andrew Luck tiene varios años muy, muy buenos. Okay. Están por encima tuya, vale, no puedes hacer nada. Sí. Okay. Tú tienes el 1 y 3. 2. Sí. Detrás tuya tienes 1, 2, 2 jugadores que... Bueno, 3 jugadores que seguramente vayan a la Hall of Fame. Un quarterback que ha sido titular en la NFL durante 12 años. Incluso tú subes por encima de Minnesota, porque Minnesota tenía el 3, para coger a un running back, Trent Richardson. Trent Richardson es conocido porque es partícipe de... Si veis algún meme de este es un running back ciego, es Trent Richardson, porque era incapaz de ver los huecos. Es decir, literalmente Trent Richardson no veía los huecos. Trent Richardson se chocaba con sus compañeros. Correcto. Será como Dembélé, una especie de Dembélé. El espíritu de Dembélé. El espíritu de Dembélé es, corre mucho, es muy rápido, se choca todo el rato con sus compañeros, no sirve. Y un running back no puede hacer mucho, no puede hacer ruletas. Claro, es decir, un running back es corre recto. O sea, un running back tiene que ser, si lo eliges muy arriba en el draft, tiene que ser una bestia, tiene que ser muy bueno. Correcto, si no te sale así. Enseñó Ander, tiene que ser un tipo que te resuelva. ¿Como Travis Kelce? No, como... No, es defensivo Travis Kelce, ¿no? No, Travis Kelce es ofensivo, pero es de los que recibe el balón por el aire. No está justo detrás, sino está como a un lado. Volé muy alto. Casi. Volé muy alto. Hay 2-3 opciones que te salga bien, no fue esa. Pero todavía medio estafaron a otro equipo y se van a una primera ronda por empaquetar a este chaval después de un año, que no le salió tan mal. Pero claro, tú vas viendo esto, vas viendo que salen cubis, y la decisión que tomaron fue Brandon Whedon. Evidentemente Brandon Whedon jugó 2 años en Cleveland. ¿Y cómo lo hizo? Mal.
Era mal, o sea, no estaba para jugar en la NFL. No. Quiero decir, el resto de la carrera de Brandon Whedon es un chaval que jugó 15 años en su primer año en Cleveland de titular, 5 años en su segundo año. 15 partidos, dices, entonces. Sí, correcto. 15 partidos. Segundo año, 5 partidos en Cleveland. A partir de dejar Cleveland, jugó 5 partidos en toda su carrera NFL más como titular. Entró muy grande, muy difícil en la NFL, ¿no? Debe haber antecedentes. Ya está retirado. Ya está retirado, sí. Es el jugador más viejo de primera ronda. Debe ser más viejo que yo, así que... Sí, todo esto es Cleveland. Sí. Cleveland es una franquicia que, de todas las decisiones posibles que se pueden tomar en un día, siempre es la mala. No, y cuando parece que toman la buena, o yo que sé, apuestan por Mansell, pero no se les va la olla, apuestan como abajo en la primera ronda. Johnny Mansell pues toma todas las peores decisiones posibles que podría tomar un jugador profesional, y alguien con un mínimo de talento tampoco les funciona. Nació para jugar ahí. Nació para jugar en Cleveland. Y encima tienes la histórica de Mansell es que esto lo hace todo el mundo y es algo que se repite. Si tú miras el staff que tenía Cleveland en 2014, es decir, la gente que estaba en el ataque, uno es Kyle Shanahan, que es el entrenador principal de los San Francisco 49ers, que han sido ultra competitivos los últimos años. Por debajo suya estaba Sean McVay, que también ha sido ultra competitivo, con los Rams ha ganado títulos. Todo el staff de ataque es como lo mejor. Mike McDaniel, que es el actual entrenador de Miami, lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Les echaron porque Kyle Shanahan dijo: yo es que con Johnny Manziel creo que no puedo trabajar. Bueno, pues te vas a la calle porque no hace falta. Bueno, tampoco les salió bien la idea. No toman buenas decisiones con los jugadores, ni con los entrenadores, ni con los drafts, ni con nada. Ni con los drafts, nada. Ni siquiera con la ciudad, porque están en Cleveland. Claro, efectivamente. Y claro, hoy en día son una franquicia respetable en el sentido de que suelen tener récord positivo en estos últimos años, pero incluso cuando les va bien, son capaces de hacer uno de los peores traspasos de la historia de la NFL, porque decidieron, contratar, en este caso traspasar por uno de los quarterbacks, en teoría, al menos era un poco la sospecha, más talentosos de la liga, porque había tenido un par de muy buenos años, pero que era A ver, vamos a elegir bien el término. Vale, voy a usarlo yo de tal forma que no entren en esto de legales. Un señor que le gustaba en exceso contratar masajistas y que luego le denunciaran a los masajistas. En concreto, 40 masajistas. Era Alberto Fernández. Le gustaban los masajes mucho y le gustaba que los masajes fueran un poco más allá. O sea, todos los masajes con final feliz si podían ser. Pero todo esto, que alguno pensará, joder, es que si te enteras de esto después del traspaso es una desgracia, es un tal. No, la situación es, juega 2 años muy muy bien en Houston. Houston le aparta un año de investigación por esto, ¿vale? Que ya se sabía que esto ocurría. Y técnicamente Houston, parcial o totalmente, ocultó estos casos antes de que pidiera el traspaso. Se sabe que la NFL le va a sancionar, porque la NFL ya ha dicho que le va a sancionar porque es una conducta inapropiada. Está en un juicio y dice Cleveland: bueno, pues aquí tienes 3 primeras rondas por este QB que para nada es problemático, porque no nos hemos gastado una primera ronda en un QB que cae bien en la ciudad como es Baker Mayfield. Deshaun Watson no ha vuelto a jugar al nivel de antes. Evidentemente, ni el equipo más perdedor de la NFL, que por tanto te tiene que caer bien porque hay pobrecillos, claro, tiene al tío más odiado de toda la NFL. Y eso es Cleveland. Y ni siquiera juega bien, o sea, es un quarterback del montón. Del montón, porque cuando no está lesionado, lo de tirarse 2 años sin jugar un solo partido le han dejado en un ritmo horrible de juego y han pasado 2 años desde que ha vuelto a jugar. Ahí está, ahí acabó Greg Williams. Greg Williams ahora mismo, después de Cleveland y los Jets, está... hizo lo que tiene que hacer cualquier persona de bien, que es que le echaron por la puerta de atrás de Jets y parecía que su carrera se había acabado. Es más, yo estaba convencido de que su carrera estaba acabada. Pero obviamente siempre hay otras ligas, siempre se abre camino. Incluso en un deporte con tan pocas otras ligas como el fútbol americano. Claro. La vida se abre camino, tú lo sabes. Acabó el XFL en los Defenders. Muy bien. En la versión actual, ¿no? En la versión. Claro, la versión actual, sí. No en la original de Vince McMahon que hablamos en uno de nuestros primeros episodios. Exacto. Correcto. Ahora ya no es XFL, que ahora es UFL, porque están juntas.
Porque La se ha XFL, fusionado la USFL. UFL con la XFL, como vamos a juntarnos en la miseria a ver si sacamos 4 perras. Todo bajo el Y- dominio de The Rock, que también es alguien que no se Sí. mete en cosas que salgan mal. Pues bien, quiero decir, Greg Williams, después de ser sancionado en 2012, ha entrenado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 de los 12 años desde la sanción. No está mal, quiero decir. La moraleja es que si haces estas cosas, incluso si te pillan, no pasa un añito. Tampoco. Un añito ahí tal, jugando al golf. Tienes un Y año luego, tonto, te pilla mal, pero por lo demás, tampoco como el es año mucho. sabático de Guardiola. Y ya está. Más o menos. sea, Quiero decir, Greg Williams y Pep Guardiola separados al nacer, sí, más o menos son la comparativa más clara. Correcto, correcto. Y ya para cerrar, bueno, que claro, no lo hemos explicado al principio, con lo que decía David, lo de QB y tal, que es quarterback. Bounty Gate lo que significa, o sea, un bounty es como poner una recompensa por la cabeza de alguien. Un bounty es como De hecho, recompensa. Claro, en las sí. películas del oeste, Exacto. hay un personaje de una película del oeste que es Bounty, que le dicen Bounty, no me acuerdo la película. Son ya Bounty Hunter, claro, no me acuerdo No sé si exactamente en la más famosa, Django, pero en Django, en algún lado es como un apodo, algo que se pone en los Puede ser, carteles sí. con reward, claro, sí. pero hay un puede ser, personaje, no me sale la película. Ya. Pero bueno, es lo Sí, que sí, sí. dice. Pero bueno, sí, el concepto, digo, para que la gente entienda que es un bounty hunter, no es esto. Un botín, si Eh, se quiere. Claro, Un un botín, claro, un un botín pozo. por eso, por la cabeza de alguien al que vas a buscar, en este caso, Kurt Warner, pobre Kurt Warner, gran tipo, por lo que parece, y Brett Favre, bueno, Brett Favre. Habrá que hacer un episodio sobre Brett Favre algún día, Tomás, si vuelve. Es que, claro, te pones aquí a acusar a alguien solo por ser conocido en Nueva York, por mandarle fotopolla a periodistas así, porque tenía un día tonto, y por haber desfascado, ¿de cuánto está acusado ahora mismo? ¿8 millones al estado de Missouri por una pista nunca hecha? Creo que sí, o sea, Brett Favre, esto lo dejamos así como cebo para un episodio del futuro. Brett Favre, o sea, consiguió que desviasen fondos públicos destinados básicamente como fondos sociales para la gente más empobrecida. Lograron que desviaran ese dinero para construir un pabellón de voleibol para el equipo de instituto de su hija. Ahí estuvo mal, porque para hacer esas cosas tienes que montarte una fundación, que es lo que hacen todos los deportistas y celebridades para lavar dinero y poder hacer ese tipo de... Pero también te digo que yo creo que esto es injusto con Brett Favre porque él dijo que era para los necesitados. Nadie especificó para qué necesitados. Claro. Bueno, era él el necesitado. Él y su hija jugando al voleibol. Claro, sí. Ay, Dios mío. Es Así increíble. que ahí está, que Brett Favre jugó, ese fue su último partido como profesional, ¿no? Jugó un año más. Se arrastró por los campos un año. Vale, se arrastró un año más, pero es que Brett Favre, lo gracioso, y terminamos con esto, es que es una leyenda de los Green Bay Packers que jugó casi toda su carrera con los Green Bay Packers, el gran rival de Minnesota Vikings. Y una vez ya Brett Favre ya está entre, por un lado viejo y por otro lado un poco jugando con la franquicia de me voy, no me voy, igual me retiro, igual no, la franquicia se cansa y deciden poner al suplente, que era Aaron Rodgers. Él se va a los Jets, igual que ha ido Aaron Rodgers, pero el objetivo de Favre, que se había ofendido porque los Packers no le querían reírle la gracia de buah, igual me quedo, igual me voy, igual me retiro, igual no. O sea, un poco en su despecho, su objetivo era voy a ir a jugar al eterno rival, a Minnesota Vikings. Es aún peor que eso. Quiero decir, es aún peor que eso porque lo que hemos dicho, Sean Payton hizo exactamente la misma de me retiro. No, que broma, vuelvo. Los Packers ya hasta las narices le traspasan a Jets. Y en Jets hace exactamente la misma el año siguiente de no, me retiro, chavales. Yo ya no puedo jugar más, no sé qué, no sé cuántos, tal. Le cortan en mayo. Todo el mundo dice, se habrá retirado de verdad. Y en agosto se presenta en Minnesota en plan de, pues la verdad es que no estoy retirado, chavales, que todavía me queda 2 años más. Y juega 2 años más en Minnesota. Y casi ganó la Super Bowl con Minnesota, llega a semifinales, o sea, eso ya hubiese sido. Llega a la final de conferencia, es increíble. Sí. Y ahí está, esa es la historia del Bounty Hunt, del Bounty Gate de los New Orleans Saints, de los Santísimos Santos, que no lo eran tanto a pesar de la preciosa historia de redención hasta aquel momento. Y nada, esto ha sido el episodio de hoy.
varias cosas para terminar. Brevemente, a Tomasi le podéis y le debéis seguir en Twitter en @TomasiSantiago. Escuchad el Capologist, podcast en el que está todas las semanas, prácticamente sin excepción, porque Tomasi es una persona muy comprometida con causas perdidas. O no perdidas. Podcast y Twitch, pues también están en Twitch. Podcast y Twitch, efectivamente. En el Twitch es donde salgo yo y vuelvo a salir yo a partir de este próximo jueves haciendo el programa de previa de la semana en el Capologist, este episodio de Twitch que se llama El Previologist, porque hay un marketing tremendo en este fue gran muy lugar. elaborado, el naming fue muy lo elaboraron. Hubo ahí un brainstorming donde ese fue el mejor que se les ocurrió. Sí. Y una última cosa, si la gente, estamos publicando esto esta semana, este domingo, domingo 8 de septiembre, la gente que esté en Zaragoza o suficientemente cerca como para acercarse puede venir a vernos a mí y a Tomasi en persona en un evento que va a montar el Capologist de comienzo de temporada de la NFL. Así que ahí está eso. Y toda la gente que haya venido del Capologist a escuchar esto, porque yo lo habré ya promocionado en el Previologist y en Zaragoza, que se suscriban y den like y comenten. Gracias. Eso lo hacen todos los años, Zaragoza, de juntarse. El año pasado lo hicieron. Sí, 2 veces. Sería la tercera para una movida de estas. Hay opciones de que se acabe quemando una camiseta al final del día. También. Para la gente, para hypear a la gente. Ojo. Correcto. Ojo. Se puede quemar una camiseta. Podemos crear incluso un incidente internacional si hay suficiente gente. Posible que sí. Que se pueda ofender por esto. Pero vengan a Zaragoza si están cerca este domingo 8 de septiembre. Que lo vamos a pasar bien en el Capologist con Tomasi y muchos más de nuestros amigos. Esta vez no viene Adrián Cobo, nuestro amigo común, que está atrapado en los Balcanes. Así que... Se están separando de nuevo los países por ahí. De momento no, pero igual mañana sí. Se está encargando él. Prácticamente Se la está división encargando él, es culpa suya ahora mismo. Sí. Así que ahí está eso. Pero nada, hemos llegado al final del programa de hoy. Seguid a Tomasi en Twitter, a David y a mí, como siempre, todos los links a todo en la descripción. Y volveremos pronto con más. Mientras tanto, Tomasi, muchas gracias por pasarte. Un placer, como siempre. Muchas gracias, David. Gran historia, gran episodio, gran invitado, todo bien. Todo bien, todo fantástico. Pues por Tomasi, David, yo soy Dander Iturralde. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Espero que lo hayáis disfrutado y volveremos con mucho más muy pronto aquí en Passport Gringos. Chao, chao.